estar nuevamente con ustedes en un segmento más del Instituto Juan Pablo II para la Familia en el programa de Mundo Católico. Y hoy tengo como invitado a Gustavo Rojas, médico general y cursando actualmente el doctorado en bioética. ¿Cómo estás, Gustavo? Muchas gracias, Lore. Pues muy bien, muy encantado de estar aquí en tu programa y pues agradecerte esta invitación. Con gusto. Y hoy vamos a tocar un tema que me parece esencial porque genera, como a veces, muchos malos entendidos. Vamos a hablar de los mitos y realidades de los métodos anticonceptivos. Todo lo que se dice de los métodos anticonceptivos, que si son abortivos, que si provocan cáncer, que si, no sé, hemorragias, trombosis, todo lo que se dice. Claro, no, pues es un tema esencial que nos compete a todos y más en la actualidad a los jóvenes porque estamos bombardeados por un sinfín de información y mala información que pues está perjudicando a las generaciones más recientes. Y por ejemplo, vamos a empezar, ¿cómo quieres que lo hagamos? Ir método por método y ir hablando sus mitos y sus realidades. Claro. Por ejemplo, el condón. Vamos a empezar con el condón. Ah, perfecto. Bueno, pues el condón, su nombre más correcto llamarlo es preservativo. Ok. Porque en realidad la función del condón o preservativo es evitar la fecundación. Ese es su objetivo principal y por el cual está diseñado. Sabemos que el condón está fabricado por polímeros o puede ser a base de látex principalmente. Generalmente en el mercado encontramos látex. Y hoy día encontramos preservativos masculinos y femeninos. Desafortunadamente hay mucha mala información en la utilización de preservativos, Lore. Se cree que es el método más seguro para evitar tanto embarazos como infecciones de transmisión sexual. Así es. Y pues partamos desde allí, ¿no? Esto totalmente es una equivocación total. El preservativo como tal, su única función es formar una barrera física para que los espermatozoides no lleguen a fecundar el óvulo durante la relación sexual. Sin embargo, las personas que utilizan este tipo de producto finalmente comercial, pues no saben que es un terrible método para evitar infecciones de transmisión sexual. Llámese virus de VIH, papiloma, sífilis, etcétera, etcétera. Es terrible esto. Hay un dato que normalmente no sabemos acerca del preservativo. Sí. Y a propósito, las farmacéuticas, las empresas que... Esto una industria detrás de todo esto no revela al consumidor. Y es que solamente nos presentan los datos que les convienen. Estadísticamente hablando, hay estudios que lo sustentan donde hay un índice que se llama índice de fallos, donde en realidad la estadística nos dice que hay cierto grado de error cuando el usuario utiliza algún método anticonceptivo o preservativo. Claro. Y solamente nos muestran la estadística cuando, en teoría, sabemos de inicio a final el mejor empleo de este método. Y esto es un error porque en la realidad no sucede así. Cometemos errores. No sabemos todos los pasos completamente para utilizar un método. Y entonces es cuando vienen todas las infecciones de transmisión sexual y viene también, por supuesto, los embarazos. Fíjate que yo alguna vez leí de la Organización Mundial de la Salud, el ABC que pone la Organización Mundial de la Salud. Y realmente lo único infalible para evitar embarazos y para evitar una transmisión de una enfermedad venérea es la abstinencia. La abstinencia es lo único 100% seguro. De ahí la Organización Mundial de la Salud se pasa a la B, que es be mutually faithful. Ser mutuamente fiel. De las dos partes, tanto del hombre como de la mujer. Por supuesto. Y la tercera es C, lo pone en tercer lugar, el uso consistente de condón. Y ahí te ponen que el condón no es nada más ponértelo, hay que saber usarlo. Por supuesto. Porque si no te lo sabes poner y caemos en estos riesgos de los que tú estás hablando. O sea, que no, desde el lugar donde lo dejas, que no esté en un lugar caliente para que no lo... pues el material no se dañe. Así es. Sí, desde sabértelo poner para que no se rompa, que sea un uso consistente, que sea desde el inicio de la relación y que sea consistente con tu pareja en todo momento. Porque si no tienes esa responsabilidad y esa conciencia de que si no lo sabes usar, pues
pues caes en eso, en un embarazo no deseado o en una transmisión de una enfermedad sexual. Así es, Lore. Las estadísticas son muy claras. Mientras que las farmacéuticas nos presentan un índice de un 97% de efectividad para evitar un embarazo, la realidad en este índice de fallos nos dice que es hasta el 85% de efectivo. Es decir, de 100 personas que utilizan un método preservativo, 25 quedan embarazadas. Y eso correlaciona mucho con la actualidad, con las estadísticas tan altas de embarazo. Muchas veces no es que no utilicen el preservativo, es que caen en la estadística del preservativo. Y claro, es que de cada 100, 25 tendrán un embarazo. ¿Cuál es el uso correcto de un preservativo? O sea, ¿qué pasos hay que seguir? ¿Es ser consistente? ¿Sí? Checar la fecha de caducidad. Por supuesto. Saberlo poner, saberlo quitar. ¿Qué más? ¿Ponerlo desde el principio hasta el final? Claro, en realidad, hay una serie de pasos que todos podemos revisar en el empaque que son adecuados, que consiste en no traerlo en la guantera, no traerlo en una cartera, evitar que esté en un medio muy caliente y no, al momento de abrir el empaque no hay que rasgarlo con los dientes, porque muchas veces con los dientes sí podemos lastimar un poco el preservativo. Claro. Y una vez que ya está la pareja dispuesta a tener el acto sexual, pues hay que apretar la punta del receptáculo del preservativo para que no quede una burbuja allí y que con la fricción se pueda lastimar y romper. Hay que aplicarlo deslizando completamente el anillo de látex hacia la base del pene, cubriéndolo en la totalidad, pero sin dejar de sostener, apretar el receptáculo de látex. Y también, por supuesto, cuando se termina el acto sexual, hay que retirarlo y jamás volverlo a utilizar. Así es. Y dejar bien claro que a pesar del uso del condón, no protege en su totalidad de una transmisión de una enfermedad sexual. Así es, porque la gente cree que eso es infalible y no lo es. Y creen, seguramente tus espectadores sabrán de esto, ¿no? Que nos venden la información del preservativo como sexo seguro, utiliza condón. Sí, así es. Y esto es una falacia espantosa que está dañando mucho a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes. Es que ese es el error. No es sexo seguro, es sexo protegido. Exactamente. ¿Sí? Porque, y mi hermana, que es doctora, me dio un ejemplo muy claro. Por ejemplo, tú cuando vas manejando y te pones el cinturón de seguridad, te estás protegiendo, claro, pero no es infalible. Puedes tener un accidente y matarte. Entonces se llama sexo protegido. Y el que sea protegido no quiere decir que sea seguro. Absolutamente. Y hay que hacer esa diferencia. Claro, porque está enfocado a que lo vas a usar correctamente, pero el ser humano comete equivocaciones. Así es. Y entonces, pues muchas veces ni reparamos en entender y leer las instrucciones, creemos que ya todo lo sabemos y lo utilizamos mal. Pero algo que sí menciona Lorena es y que me gustaría ser incisivo en esto es, cuando los jóvenes tienen relaciones sexuales o adultos tienen relaciones sexuales, están sumamente propensos a la infección de VIH. Sí. Sobre todo cuando tienen diferentes parejas o no han tenido el tiempo de conocer a su nueva pareja. Está demostrado que el látex con el que están hechos los anticonceptivos, los preservativos, es poroso. Así es. Y esta porosidad no es suficientemente pequeña para que el virus del VIH no penetre. Es decir, el virus del VIH es mucho más chiquito que el poro de látex. Sí. Se estima que es alrededor de 400 veces más pequeño el virus del VIH, por lo cual hace más fácil que atraviese los poros de látex. Y entonces los jóvenes, los adultos no saben esta información. Qué difícil, y aparte qué importante educar en afectividad y en amor y en responsabilidad, ¿verdad? Para evitar todo esto. O sea, si la gente estuviera más educada en fidelidad, en amor y en no comportarse bajo los instintos, pero lamentablemente no hemos llegado todavía a ese punto. Cada que toco este punto recuerdo mucho lo que decía su santidad San Juan Pablo II, que mencionaba que la epidemia de SIDA en África no se detendría solamente repartiendo por las ONGs preservativos. Así es. Y justamente es por esta razón. Si nos educáramos e instruyéramos en las corrientes del amor, las corrientes personalistas de la bioética, entenderíamos que entre más libres somos, más seguros de nuestra convicción y más pleno para realizar el acto amoroso. Absolutamente.
Bueno, ahora vamos a pasar a otro. ¿De cuál quieres hablar? Pues hablemos, ¿qué te parece el dispositivo intrauterino? Me parece bien. A ver, yo he escuchado, hay un debate ahí, ¿no? Que si es abortivo, que si no es abortivo. ¿Tú cómo lo consideras? ¿Hay algún consenso respecto al tema? Por supuesto. Y bueno, esta no es una opinión particular, es una opinión que está demostrada. Okay. El dispositivo intrauterino o famoso DIU, o también se le puede conocer como té de cobre u otros nombres comerciales, tiene una doble función. Sabemos que anteriormente, hace unos 10 años aproximadamente, las secretarías de salud en torno a este tema sugerían a diestra y siniestra colocar dispositivos intrauterinos recién estuviera en trabajo, terminado su trabajo de parto y expulsión. Y se empezaron a cometer muchos errores en torno a esto. ¿Qué hace un dispositivo intrauterino, Lore? Bueno, una de sus primeras funciones es, una vez que está inserto dentro del útero en la cavidad endometrial, ya sea por ser té de cobre, es decir, por un metal, o por algunos ya materiales sintéticos, produce una reacción inflamatoria en el endometrio. De tal forma que al producir esta inflamación, en dado caso que haya una fecundación del gameto sexual masculino y femenino, una nueva vida, el nuevo ser, el nuevo bebé, no se implante de tan inflamado que está el endometrio. Con lo cual, pues finalmente el bebé, al no estar anidado ni implantado, pues se puede perder. Pero he escuchado dos versiones. Esa, la de que el bebé no se implanta por la inflamación del endometrio, y otra que precisamente por la inflamación del endometrio el esperma no puede llegar a realizar la fecundación. No, esto es incorrecto. Okay. Lo que realmente sucede es que ningún dispositivo intrauterino, a no ser que tengan algunos tipos de hormonales integrados, que los encontramos en el mercado, no impide la fecundación. Es decir, la fecundación se da con dispositivo o sin dispositivo. Entonces, ¿es abortivo? En realidad, sí pudiéramos entender que es abortivo, pero la palabra es un antiimplantatorio. Okay. Porque no está enfocado específicamente a abortar como otro medicamento del cual podremos hablar. Okay. Entonces, su función específica sí es un antiimplantatorio. Aunque como el bebé no se implanta dentro del endometrio, pues finalmente se va a perder. Y de alguna manera, pues entenderíamos que sí es un efecto abortivo secundario. Yo así lo entiendo. Así es. Si ya hay un bebé ahí y no se implanta, lo estás abortando. Se muere absolutamente. Así es. ¿Qué otro mito hay sobre el dispositivo? Bueno, y el otro mecanismo de acción de los dispositivos intrauterinos, sobre todo si tienen algunos hormonales integrados, es evitar de alguna manera la proliferación del endometrio, es decir, que no crezca durante el ciclo endometrial, y tiene un cierto factor protector contra la ovulación, algunos de estos. Okay. Estos son de los más recientes, sin embargo, los dos mecanismos siguen estando presentes. Ok. ¿Y cuál es la realidad neta de este método? Pues la realidad es que es un método que se utiliza muchísimo por las secretarías de salud. Es un método que, si se utiliza, por ejemplo, la famosa té de cobre, produce un efecto citotóxico, es decir, no es lo más saludable tener metales en el cuerpo, primero. Sí. Segundo, está demostrado que la utilización de dispositivos intrauterinos puede generar alteraciones en el endometrio. Y una de las más terribles es que se formen enfermedades pélvicas inflamatorias o incluso una predisposición a una infección que pueda progresar incluso hasta algún tipo de cáncer endometrial. Y es común, yo he escuchado también que se puede provocar una perforación. Por supuesto. En el útero. El índice de un dispositivo intrauterino es alto. Está alrededor del 95% de efectividad. Sin embargo, como tú bien mencionas, puede encarnarse dentro del endometrio y si se logra dar un embarazo, el crecimiento del bebé y de la placenta puede hacer que el dispositivo intrauterino se implante y se incruste más en el útero y entonces incluso hasta perforarlo. Un embarazo con el dispositivo intrauterino presente. Bueno, lo primero es tratar de quitarlo, ¿no? Pero si no lo pueden quitar, ahí se deja. Y es un embarazo de alto riesgo. No de alto riesgo, pero sí es un peligro inminente para el bebé. Okay. ¿Por qué? Porque puede propiciar infecciones. Okay. Y una infección en una madre embarazada es terrible y letal para el bebé, para los dos. Claro, claro.
Bueno, ahora, ¿de qué otro método? Bueno, podemos hablar, si te parece, un poco del famoso, las pastillas hormonales. Me parece o bien. implantes hormonales. Ay, de ahí hay muchos mitos, que si después de tomar métodos orales, ya casi no te puedes embarazar, si producen hemorragias. Claro. Bueno, eso sí es real, ¿no? Es real. Y lo de es las real, trombosis y se todo sabe, eso. y sin embargo Sí. se sigue utilizando Sí. y se sigue recomendando. Sí. Hay algo que es muy cierto en la bioética, que el hombre tiene que ser libre Sí, y utilizar la razón sí, con conocimiento de causa. Sin embargo, las industrias no nos permiten eso. Y el hombre actúa totalmente en contra de su libertad, buscando no su bien, sino el bien de la farmacéutica. así es. Y nos venden la idea que es nuestro propio bien. Si supiéramos en realidad todos los efectos terribles y las muertes que han ocasionado la utilización de anticonceptivos orales, inyectados o implantes, verdaderamente cobraríamos conciencia de que la utilización de ellos es un recurso que en contrario nos perjudica nuestra salud. Sin embargo, es el método más utilizado hoy día por las secretarías de salud a nivel mundial y bueno, esto daña muchísimo la salud de nuestros pacientes. No, y bueno, como cualquier medicamento, es un medicamento y tiene sus efectos secundarios, eso hay que saberlo. Por supuesto. Que conlleva un riesgo. Otro, hay algo que te quería preguntar, el método anticonceptivo. ¿Qué pasa? La gente cree que después de usarlo ya no se puede embarazar. Eso es un mito, ¿no? O sea, después de tomar el medicamento, Claro. todo el ciclo de la mujer se reanuda de forma normal. Bueno, depende mucho del tipo de anticonceptivo que esté utilizando. Los anticonceptivos, en términos generales, lo que hacen es evitar la ovulación. Así es. Es decir, evitar el pico de la hormona luteinizante que se da el día 14 del ciclo menstrual, Sí. y con ello se evita la ovulación. Es decir, no tienen un efecto antiimplantatorio como tal, pero al evitar la ovulación lo que se busca es que no haya la fecundación. Sin embargo, pueden producir cambios a nivel del cérvix, pueden producir cierta dilatación del cérvix, con lo cual es más fácil que también haya pérdidas o abortos espontáneos por la utilización de estos métodos. Y algo que es lo peor, que la utilización de hormonales a altas dosis, que cada vez son menos, esto es cierto, hay que decirlo, sí. pero aún así existe el riesgo de formación, como tú lo mencionabas anteriormente, formación de coágulos, formación de que esos coágulos se puedan ir hacia el corazón o hacia el cerebro y propiciar algunas otras enfermedades. Yo recuerdo haber visto al menos 5 casos de mujeres jóvenes que iban al hospital por problemas de corazón a causa de tomar anticonceptivos orales. Hay daño en el hígado. Y hay algo que está demostrado. La OMS ha declarado en estudios que es un cancerígeno de endometrio, de mama y de hígado. Y por otro lado te dicen que protege el cáncer de ovario. Esto es... O sea, ¿es real? O sea, sí es... Sí, tiene cierto factor protector contra el ovario, pero ¿a costa de qué? O sea, el que te pueda provocar cáncer de mama, de endometrio, ¿y de cuál fue la otra que dijiste? De hígado. ¿Y de hígado es real? Es real. ¿Y es real que te protege de cáncer de ovario? O sea, todo lo que hagamos será utilizado en nuestra contra. Por supuesto. Pues mira, la realidad es que sí. Puede proteger un poco al evitar la ovulación, evita que el ovario de alguna manera se lastime ciclo tras ciclo, y eso es un factor protector. Sí. Lo mismo sucede cuando una mujer entra en embarazo. Las ovulaciones se suspenden por 12 meses y eso es un factor protector contra el cáncer de ovario. Otra cosa, a veces las personas tienen la cuestión de que si te aumenta de peso y que si te sale vello facial. Creo que no, ¿verdad? Creo que eso sí es un mito. No, en realidad sí sube de peso. ¿Sí? Sí, las personas pueden adquirir un poquito más de tejido graso. O granos, y sirven hasta para el acné, ¿no? Y ya hay algunas controversias. A algunas personas les va muy bien y son prescritos por algunos dermatólogos cuando tienen un problema de acné, pero hay personas que se perjudican. Entonces es un poco la reacción particular de cada persona. Ok. Así es. Otra cosa, el uso de un método oral requiere de la misma responsabilidad que cualquier otro método, porque por una vez que no te lo tomes, te puede fallar. ¿Estoy de acuerdo? Estás en lo cierto. O sea,
Y también hay medicamentos que están contraindicados en el uso de un método oral, como los antiepilépticos. Bueno, claro. O como algunos, no sé cuál, tú que eres médico me lo podrás decir. Antiepilépticos, anticoagulantes, exacto, algunos antibióticos, porque disminuyen su efecto. Sí, Así sí, es. sí, sí. Entonces, no cualquier persona por su propia voluntad puede ir a la farmacia y comprarlo, que esto sí hay que señalarlo y denunciarlo. Es terrible que las farmacéuticas vendan métodos anticonceptivos, sin prescripción médica, que vendan pastillas del día siguiente sin ninguna prescripción médica. Y esto hay que señalarlo y trabajar en ello desde la legislación. No se puede hacer. Estoy de acuerdo, porque luego, o sea, terrible, me parece muy, muy certera tu observación. Así es. Bueno, ¿qué otra cosa quieres hablar sobre los métodos orales? ¿Qué nos falta? Bueno, de los métodos orales normalmente se deben de tomar alrededor de 21 días o hasta incluso 28 o 30 días, de forma diaria, siempre a la misma hora. Y la recomendación es que si se te llega a pasar una dosis, no pasa absolutamente nada, te saltas a la siguiente dosis del día siguiente. Y bueno, es un método que hay que usarlo de forma rutinaria, diario, y bueno, en el momento que se decide optar por suspender los anticonceptivos orales, hay que esperar un periodo de 3 meses donde el cuerpo de la mujer se va a autorregular. Y a desintoxicar, ¿no? Y perder toda, exactamente. Pero sin dejar el riesgo de que si estuvo expuesta a mayores dosis de hormonas, el riesgo ya lo tiene latente para tener más probabilidad en algún momento de su vida de tener un cáncer de estas 3 situaciones que te mencionaba. Ok. Ahora, la pastilla del día después, que me parece terrible y alarmante que lo estén utilizando como método anticonceptivo, porque es un bombardeo impresionante de hormonas. Eso o sea, es. ¿tú qué no me puedes decir de esa pastilla? Uy, es un tema muy controversial, por supuesto, pero muy adecuado que lo menciones. Vale la pena rescatarlo. La pastilla del día siguiente, la pastilla de píldora de emergencia o la pastilla del día después, es uno de los principales enemigos en la salud de la mujer, porque su principal efecto es evitar la ovulación. Sí. Si se toma antes de la ovulación. Es decir, si se toma la pastilla o las pastillas 48 horas antes de la ovulación, siempre y cuando la mujer sepa el día exacto que va a ovular. Claro. Si lo toma un día antes, el efecto va reduciendo. Si lo toma después de la ovulación, pues ya no tiene efecto antiovulatorio. Y entonces adquiere otro efecto totalmente, donde por la cantidad 10 veces mayor de estrógenos, el endometrio se desprende. Claro. Y entonces viene un sangrado por deprivación hormonal y en dado caso de que haya habido ovulación y que haya habido concepción, pues el bebé también va a abortarse. O sea, es un método que es abortivo. Se me olvidó preguntarte, ¿los métodos orales son abortivos? No, no son abortivos. No son abortivos. Son métodos antiovulatorios. Ok, pero no son abortivos. Pero no son abortivos. ¿Y el del día después? Y la píldora del día siguiente o el día después es un antiovulatorio si se toma antes de la ovulación. Pero si se toma una vez que ya hubo ovulación y hay fecundación, es un antiimplantatorio. Pero el mismo ejemplo que el DIU. Exactamente. Sí, pero si es antiimplantatorio, pues es finalmente abortivo. El bebé se asesina, ¿no? Pues claro. Pero eso es en término técnico. Vamos a hablar, pero la realidad es que finalmente el bebé se pierde, se muere, ¿no? En esta deprivación, se desprende. Sin embargo, bueno, vale la pena aclarar un poco a la audiencia. Hay solamente un método que es abortivo como tal. ¿Cuál? Que es la mifepristona. ¿Qué es eso? La mifepristona es el abortivo, ese sí es un abortivo total, porque... ¿Pero qué? ¿Es una pastilla? Es una pastilla. Ok. Que se toma, que afortunadamente esta sí no se consigue en las farmacias, que tú vayas y la compras, está más, tiene más protección y solamente en algunos lugares específicos se vende. Y lo que produce, sí es un desprendimiento del endometrio, con o sin bebé, pero también produce una dilatación cervical y contracciones del útero. Por eso es diferente a los demás. Ok. Finalmente todos terminan en abortos, los que te menciono, pero este es específicamente para propiciar un trabajo de parto pretérmino. ¿Por qué? Porque hay contracciones uterinas, hay dilatación del cérvix y además desprendimiento del endometrio. Por eso es la diferencia. Ok. ¿Qué otra cosa nos puedes decir de la pastilla del día después? Bueno, la pastilla del día después es, como lo mencioné, es un antiovulatorio si se utiliza adecuadamente, pero el riesgo es catastrófico cuando hablamos en términos de cáncer de mama.
Hay estudios sobre los efectos secundarios si se utiliza con frecuencia, porque es algo reciente, ¿no? Lo de la pastilla el día después, ¿o ya tiene tiempo? Ya tiene al menos unos 10 años, un poquito menos tal vez. ¿Y hay estudios? Hay estudios, por supuesto. ¿Sí? ¿Y qué revelan? Los estudios son muy claros cuando nos dicen que incrementa 10 veces o hasta 20 veces el riesgo de desarrollar cáncer de mama si se utiliza en más de 2 ocasiones durante un año. Y las chicas, las jóvenes o las adultas, tienen la costumbre muchas veces de utilizarlo, como tú bien mencionabas, como un método anticonceptivo. Sí. Y en realidad no lo es. Y sin preguntar, sin investigar, sin... Claro, lo que encuentran en internet, y eso es lo que les dijo su amiga. Así es, qué terrible. Y así es como aprendemos de temas de sexualidad. Lo que escuchamos en la radio, lo que escuchamos a través de nuestros amigos, revista Vanidades, en el Men's Health, Vanidades, lo que me encuentro ahí en internet, y eso es lo que yo aprendo en temas de sexualidad, que está totalmente desorientada, nos hace menos libres, nos hace esclavo de la utilización de estos recursos que al contrario, no gozas de tu libertad plena cuando, al contrario, en contraposición, cuando utilizas métodos naturales o métodos de regulación de la natalidad. Así es. Ahora, una pregunta. Hay un mito, no sé si es mito o realidad, que cuando una mujer está lactando, no puede quedar embarazada. Claro. Y bueno, esto es una realidad. Ok. Por supuesto, no es mito. Cuando la mujer está dando lactancia materna, evita por la estimulación alta de distintas hormonas, como la prolactina, por ejemplo, que haya una ovulación. Entonces, mientras la mujer está dando lactancia a su bebé, la ovulación se va a suspender momentáneamente. Pero hay que aclarar que la lactancia tiene que ser en todos los alimentos del bebé. Porque es muy certero en todo el momento, porque si tú empiezas un día sí, otro día no, y a meter fórmula, ya. Y además, hasta cierto tiempo, ¿no? De lactar, porque cuando empieza... Y es un método que no es totalmente certero, claro, porque no es garantía que vaya a funcionar. Así es. Y hay gente, y perdón que lo diga, pero a mí se me hace antihigiénico, pero también hay gente que piensa que durante la menstruación tampoco puede quedar una mujer embarazada. Eso es un mito. Eso también es un mito, sobre todo si la mujer tiene irregularidades en su periodo menstrual. Y ciertamente a veces puede presentar algún sangrado a la mitad de su ciclo y eso puede confundirse un poco y entonces puede propiciar que haya un embarazo no planeado. Muy bien. ¿Qué otro método me está faltando? Bueno, podríamos hablar un poquito también de los implantes que cada vez están teniendo más auge. El implante es una mezcla de hormonales, mezcla algún estrógeno con una sustancia que es idéntica a la de la píldora del día después. Ok. Entonces, es un implante de sílice. ¿Dónde te lo implantan? Que te implantan normalmente en el pliegue del brazo. Ok, es como un parche. Es un implante, es como un tipo de bastoncito de plástico muy delgado, como si fuera un popotito muy delgadito, y se implanta con una inyección. Y se queda ahí, tiene una duración de 3 a 5 años. Ok. Y esto te va a dar una liberación progresiva de estas hormonas que te va a evitar que ovule la mujer. No en todos los casos, normalmente quien utiliza este método puede presentar incluso durante un año 2 ovulaciones, que posiblemente pueda haber un embarazo. Igualmente, cuando utilizan anticonceptivos orales, no te protege al 100%. De un año calendario, la estadística nos dice que puede presentar 2 ciclos aún tomando anticonceptivos. Ok. Y bueno, regresando un poquito a esto, el implante lo que hace es evitar la ovulación, pero también toda la mujer todo el tiempo está expuesta a esta cantidad de hormonas. Entonces, cáncer de mama, riesgo a trombosis, que los medicamentos no se absorban adecuadamente, etcétera, etcétera. Las hormonas que le dan a uno, y perdón que cambie tantito el tema, las hormonas que a veces administran a la mujer en el climaterio, ¿sí? Ya que es menopáusica o posmenopáusica, ¿la cantidad de hormonas es la misma que en los métodos anticonceptivos y tienen los mismos riesgos? Puede variar un poco, en realidad sí es una dosis menor y debería ser menor y muchos estamos a favor de que no deberían utilizarse. De hecho, las corrientes más actuales en la medicina nos dicen que no deberían de utilizarse a menos que verdaderamente sean necesarios para la mujer, que tenga una sintomatología exacerbada, ¿no? Que no pueda con esa sintomatología que le reste pues, ser productiva en sus demás actividades de la vida.
Fuera de allí, no se deben utilizar estos métodos sustitutos hormonales, ¿no? Pero es que, a ver, yo tengo una duda, Gustavo. Dime. Si los usas, pues tienes riesgos. Pero si no los usas, también tienes riesgos de un infarto, de osteoporosis, de que se te cae el piso pélvico. No lo sé. Hay dos corrientes. Sí. Lo que te menciono ahora son los datos más recientes, donde no está aprobado la utilización de estos hormonales sintéticos. Sin embargo, hoy día contamos también con algunos tipos de hormonales sustitutos que los podemos encontrar, por ejemplo, en derivados naturales. Los famosos fitoestrógenos, que tienen una potencia menor, tienen una prescripción un poquito más holgada. Sin embargo, todos estos incluso deben ser prescritos por tu ginecólogo o incluso por tu endocrinólogo. Y eso es lo más importante, Gustavo. Yo creo que ahorita diste en el clavo. Hay que ir al médico, porque vivimos en el país donde toda la gente se quiere autorrecetar. Y tener un médico ginecólogo para todas estas cuestiones, y sobre todo también trabajar en la responsabilidad y en el amor y en la afectividad, que me parece lo más importante. Totalmente. Gustavo, estamos llegando al final del programa. No sé si quieras completarlo con algo que nos haya faltado y comentar y invitarte, porque tú también eres experto en el tema de métodos naturales, ¿no? ¿Cuáles son los métodos naturales? ¿El Billings? Método Billings, el método Creighton, que también se utiliza, y el método sintotérmico, que son los principales. Para la planeación familiar. Así es. Te quiero invitar para que nos platiques también de esta otra postura. ¿Son seguros? Son seguros, las estadísticas son muy claras, son de los métodos más seguros, muchísimo más que el preservativo. Me parece súper bien. A ver, ¿cómo quieres concluir el programa? Pues yo nada más quisiera terminar con tu audiencia, que como tú bien mencionas, tengamos el tiempo y la dedicación de instruirnos en temas de sexualidad, orientados siempre a una corriente del amor. Así es. Donde gocemos verdaderamente de la libertad que Dios nos ha dado, la libertad que estamos llamados a gozar, y no ser esclavos del consumismo, tener en cuenta que nuestra salud siempre es lo más importante y que no debemos ser esclavos de sustancias externas que nos pongamos. Hay datos muy certeros, y me gustaría concluir con esto, donde se estima que el índice de divorcios se ha incrementado a medida que las parejas han comenzado a usar estos métodos anticonceptivos. ¿Pero en qué se basa? Porque desvincula a la pareja. Esto son estadísticas que también están demostradas, y se ha visto que cuando una pareja ya bien formada en el matrimonio empieza a utilizar estos métodos, hay un alto índice de divorcios. Entonces, ¿qué nos deja esto como reflexión? Que puede ser, no en todos los casos por supuesto, pero que hay que ser precavidos, tener siempre en cuenta nuestra salud, acudiendo al médico para que nos asesore adecuadamente, y que sepamos que el vínculo amoroso entre la pareja es fundamental sobre cualquier otro método. Estoy totalmente de acuerdo. Y me va a encantar tenerte como invitado otra vez para hablar de los métodos naturales, que sabiéndolos manejar de forma adecuada, pues ya nos dijiste que son muy seguros. Por supuesto, yo encantado. Y si alguien te quiere contactar o localizar, déjanos tus datos. Claro, yo creo que aparecerán en pantalla seguramente, pueden comunicarse a estos datos, ahí damos asesoría, coaching, psicoterapia incluso, tenemos una clínica que está formada por varios expertos y podemos darle toda la asesoría que requieran para su familia. Bueno, danos tu teléfono. Es 6798-1112, o pueden comunicarse a través de WhatsApp al 55 25 19 59 19. ¿Tienes página en Facebook, Twitter? Sí, pueden encontrarnos en la página Belvid, la primera es B grande, la segunda V, .mx. Pueden buscarnos a través de distintos buscadores y ahí nos van a encontrar. Muy bien, Gustavo. Te agradezco muchísimo que nos hayas apoyado en este tema. Al contrario, yo te agradezco. Me pareció súper interesante y bueno, me despido de todos ustedes y nos vemos en el próximo segmento. Gracias.